Buenos días, mi nombre es Ofelia Mariceli Jaramillo García, estudiante de la carrera técnica en farmacia. En esta ocasión voy a explicar acerca de los periféricos de una computadora. En primer lugar, vamos a darle concepto ¿qué es un periférico? Un periférico se considera a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Aquí vamos a ver 5 tipos de periféricos. Periféricos de entrada, periférico de salida, periférico de entrada y salida, de almacenamiento y de comunicación. Los periféricos de entrada captan y digitalizan los datos de ser necesario introducidos por el usuario o por otros dispositivos y los envían al ordenador para ser procesados. Aquí les he puesto algunos ejemplos que tenemos el mouse, un panel táctil, un escáner, un micrófono y un teclado. En el mouse, o también llamado ratón, es un periférico de entrada de uso manual para computadora, utilizado como entrada o de control de datos. El escáner, que se utiliza para convertir mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a formato digital. Actualmente, estos vienen unificadas con las impresoras formando multifunciones. El panel táctil, sabemos que el panel táctil cumple la misma función que el mouse. La diferencia es que el panel táctil está en la computadora o en tu laptop y el mouse va conectado a través de un cable o también puede ser inalámbrico. El panel táctil permite controlar un cursor o facilitar la navegación a través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. La mayoría de los paneles táctiles se sitúan generalmente en la parte inferior de los teclados de los ordenadores portátiles y toman la función de los ratones de los ordenadores de sobremesa. El micrófono, además de grabar cualquier audio o sonido mediante alguna aplicación informática, también permite el uso de sistemas de reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, disponible incluso en navegadores web para la búsqueda de información, tanto en computadoras portátiles o también en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. El teclado, tenemos el teclado físico o virtual. Por ejemplo, los teclados en pantalla o teclados táctiles que son utilizados para la introducción de órdenes y datos en una computadora. Tenemos los periféricos de salida. En los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o también dar al usuario cierta información. De la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos estos dispositivos te brindan información, como por ejemplo
tenemos una impresora. En los periféricos de salida tenemos los visuales, tenemos los auditivos y los táctiles. En los visuales les he puesto dos ejemplos de cada uno. En los visuales tenemos monitor y la impresora. En el monitor, o también conocida como pantalla, que es el dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados a los gráficos de procesamiento de una computadora. Existen varios tipos de monitores, como tenemos los tubos de rayos catódicos, la pantalla plasma, las pantallas de cristal líquido y los paneles de diodos orgánicos de emisión de luz, entre otros también por ahí que tenemos el láser TV, etc. La impresora permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, que esto permite para imprimir en papel de lustre los datos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. En los auditivos tenemos los altavoces y los auriculares. Los altavoces se utilizan mayormente para escuchar los sonidos emitidos por las computadoras, tales como música, sonidos erróneos o conferencias. Y en los auriculares normalmente son desmontables e intercambiables, es decir, que se pueden enchufar o desenchufarse con facilidad del equipo que los requiere. Los mismos auriculares pueden ser usados por diversos sistemas de audios. Y en los táctiles tenemos la impresora 3D y la impresora Braille. En la impresora Braille es un dispositivo electrónico que permite imprimir textos e imágenes simples, empleando puntos percutidos en papel y otros soportes parecidos. Suelen disponer de una bandeja de entrada y otra de salida. En la impresora 3D, que es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por el ordenador. Que esto surge con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Continuamos con los periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida sirven para la comunicación de la computadora con el medio externo. Aquí les he puesto tres ejemplos. Tenemos el monitor táctil, el casco virtual y la impresora multifuncional. En el monitor táctil o pantalla táctil es una pantalla mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo y a su vez muestran los resultados introducidos previamente, actuando como periférico de entrada y de salida y de datos, así como emulador de datos enterinos, erróneos y al no tocarse efectivamente. El casco virtual, o también llamado gafas de realidad virtual, es un dispositivo que se visualiza similar a un casco, que permite reproducir imágenes creadas por el ordenador sobre una pantalla muy cercana a los ojos o proyectando la imagen directamente sobre la retina de los ojos. Y la impresora multifuncional,
que también es un periférico de entrada y de salida, sin necesidad de que la computadora esté encendida. Así cumple las funciones de fotocopiadora y fax. Son autónomas mientras el escaneado generalmente no se puede llevar a cabo sin la conexión de la computadora, aunque sí se puede escanear directamente a una memoria flash, como por ejemplo a través de un puerto USB. Continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos los periféricos de almacenamiento. Los periféricos de almacenamiento básicamente son los dispositivos que almacenan datos e información en la memoria de acceso aleatorio, que no puede ser considerada un periférico de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. Por ejemplo, tenemos los discos duros, las memorias flash, los USB, los disquetes, que más cinta magnética, una memoria portátil, grabadora o lectora CD o DVD. Aquí solamente les he puesto 3 ejemplos: el disquete, un USB y un disco duro. El disquete o disco flexible, que es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, que está formado por una fina lámina circular, como es el disco, de material magnetizable y flexible, y de ahí de su denominación, encerrada de una cubierta de plástico, cuadrada o rectangular, que se utiliza en la computadora, por ejemplo, para disco de arranque, para trasladar datos e información de un ordenador a otro, o simplemente para almacenar y resguardar archivos. En el USB ya sabemos que el USB es un dispositivo que nosotros utilizamos para guardar cierta información, que es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que se utilizan circuitos de estado sólido para guardar datos de información. Y el disco duro, que es un sistema de grabación magnética digital, es donde en la mayoría de los casos reside el sistema operativo de la computadora. En los discos duros se almacenan los datos del usuario, y en él encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a una gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. La siguiente y último periférico, que es el periférico de comunicación. El periférico de comunicación son dispositivos que permiten la interacción entre dos o más dispositivos, como tenemos un módem, un concentrador o tarjeta red. El módem, muchos lo conocemos, que es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas, como es la modulación o viceversa, desmodulación, y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cable módem, que sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. El concentrador es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla. Y la tarjeta de red, también conocida como placa de red o adaptador de red, que es un componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y que posibilita compartir recursos
como archivos, discos duros enteros o impresoras e internet, entre dos o más computadoras, es decir, de una red de computadoras. Bueno, esta ha sido la explicación acerca de los periféricos de la comunicación. Muchas gracias.